¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que los misteriosos escenarios en los grabados de Piranesi, artista del siglo XVIII, inspirarían el diseño de escenarios de videojuegos? Les platicaré de ello mientras dibujo. Giovanni Battista Piranesi nació en el llamado Siglo de las Luces, un 4 de octubre de 1720, cerca de la provincia de Treviso, en Mogliano Veneto, en ese tiempo perteneciente a la Serenísima República de Venecia, también conocida como Serenísima República de San Marcos, ciudad-estado al norte de Italia. Fue hijo de Angelo Piranesi, maestro de obras y cantero, y su esposa Laura, hermana del reconocido arquitecto Matteo Lucchesi, quien guiaría sus pasos en el dibujo arquitectónico. Excelente grabador de gran formato, arquitecto, investigador, anticuario, empresario y arqueólogo con pasión por las ruinas romanas. Su impetuosa imaginación crearía más de 2000 grabados de dramáticas atmósferas, con edificios pertenecientes a mundos reales e imaginarios, arte romano en sus relieves y estatuas, extendiéndolo al diseño de chimeneas y muebles. Considerado el gran notario de las glorias antiguas de la Roma y su moderna magnificencia, sería gracias a sus grabados en aguafuerte, quienes impulsarían la expansión del neoclasicismo por toda Europa a través de sus impresiones, objeto de deseo para todo turista en su paso por la ciudad eterna a través de guías ilustradas. Recordemos que a Venecia se le denomina Serenísima, por ser una ciudad reinada por un príncipe bajo el título de duque, referido junto a la figura del rey como sereno, conociéndose como Su Alteza Serenísima. Venecia prolongaría su existencia como estado independiente a partir del siglo IX durante la Edad Media, para catapultarse como una de las más influyentes potencias económicas y políticas mundiales, con agitados intercambios comerciales hilando el Mediterráneo occidental con el oriental. El siglo XVI le sugirió su retiro, ante su inminente declive, solo exento en el arte y su desarrollo. A 1100 años de gloriosos recuerdos, los cañones de Napoleón apagarían su brillo en 1797, no sin tomar como recuerdo algunas joyas icónicas de la ciudad como su león alado, símbolo de la ciudad, y sus caballos escultóricos conocidos como la cuadriga triunfal. Como parte de su final en un telón que cae, sería dominada por el Imperio austriaco y posteriormente el Reino italiano, en una época que la Italia que conocemos hoy en día se encontraba dividida. Piranesi, en la Europa que le tocó vivir a mediados del siglo XVIII, se encontraba en un vaivén donde la razón y la sensibilidad giraban entre cambios y conflictos, donde las monarquías absolutas como la francesa pretendían consolidar su autoridad. Sería el siglo que viera nacer el movimiento intelectual conocido como la Ilustración, con su explosivo desarrollo en las ideas y las ciencias europeas, coronándose triunfante la razón frente a la superstición y fe, mientras un poderoso absolutismo monárquico, el total poder político en manos de un monarca endiosado, gobernaba rodeado de esplendor. Es el siglo de Benjamin Franklin, Isaac Newton, Felipe V de España, el rey Sol, Luis XIV de Francia y sus herederos, Jorge IV de Inglaterra, Pedro el Grande y Catalina de Rusia, entre otros testigos de su tiempo. Con la sensibilidad artística meciendo su cuna, en una disciplinada educación familiar, se inició en la construcción al lado de su padre. Sin embargo, su pariente cercano, la arquitectura, le arrebataría de las manos paternas para depositarlo bajo la guía de su tío paterno, develándole el dibujo arquitectónico, la ingeniería hidráulica y los fundamentos de la construcción. De fuerte carácter, enérgico y con una obsesión a la observación y rescate de las antigüedades, la mayor parte de su personalidad se pierde enterrada junto a sus ruinas en el misterio de sus grabados, como su serie fantástica de Cárceles Inventadas. Como extensión de su formación familiar, su hermano mayor le instruye en letras latinas y obras clásicas. Continuaría su aprendizaje con el rebelde arquitecto antiacadémico Giovanni Antonio Sacalfarotto. Una vez que su fuerte carácter decidiera graduarse de la instrucción de su tío Giovanni Battista, culminando su formación con el grabador Carlo Zucchi, quien le develaría la magia de la edición, donde la técnica del aguafuerte se grabarían profundamente en su imaginación. En esta técnica, el ácido y barniz son elementos principales para la creación de una imagen que será reproducida. Paralelamente, su dibujo en perspectiva en la escenografía, conocimiento imperativo donde el teatro y la ópera reinaban en el país, se afianzaba. De esa manera, su formación se vería supervisada por la arquitectura, escenografía y el grabado en aguafuerte, que verían con buenos ojos su pasión por la historia y la cultura clásica, siendo la fuerza en la unión de estas disciplinas, capacidades intelectuales, artísticas y técnicas las que construirían los sólidos cimientos de su carrera.
Irónicamente, solía firmar como arquitecto veneciano, pese a dedicarse a la arqueología, más cercana a un saqueo. Con 20 años se traslada a Roma en 1740 como proyectista o trazador de planos, en el cortejo de su protector, el embajador veneciano. Esto tras el arribo al poder del Papa Benedicto IV, famoso, entre otros logros, por ordenar eliminar del índice de libros prohibidos la obra fundamental de Nicolás Copérnico. Su estancia de 3 años le develaría los tesoros acumulados de los anticuarios, las somnolientas ruinas romanas reclamando el recuerdo de su pasado glorioso y los ambientes cultos, donde su dibujo de escenografía sería perfeccionado bajo los 2 reconocidos hermanos pintores de ruinas y decorados teatrales, añadiendo los últimos toques de su formación artística. Dada la escasez de encargos arquitectónicos, el grabado, cual celoso guía cultural de la ciudad, tiraría de su mano para invitarlo al taller del mejor grabador aguafortista y destacado pintor vetudista Giuseppe Bassi. Ese taller vería nacer su primera producción sobre las vistas de Roma, conocida como Varie veduti di Roma antica e moderna, vistas varias de la Roma antigua y moderna, con libreros y editores como clientes, destinadas a ilustrar las guías para viajeros en la industria turística, lo que daría paso en un siglo más cercano a nuestros recuerdos a numerosas guías de viaje. Y otro producto indispensable en la mochila del viajero. El vedutismo, derivado de veduta, que en italiano significa vista, fue un género pictórico popular italiano durante el siglo XVIII, particularmente en Venecia, conocido como Settecento. Se representaban vistas urbanas en perspectiva, mayormente que coqueteaban con la cartografía o la elaboración de mapas, en sus imágenes panorámicas con una meticulosa precisión en detalles de sus canales, monumentos y construcciones, salpicadas en ocasiones con diminutas presencias humanas. Serían los antepasados de las actuales tarjetas postales y su éxito inmediato tocaría la puerta de otras ciudades europeas, influyendo en la arquitectura palaciega europea, especialmente en la campiña inglesa. Sus composiciones únicas mezclaban lo descriptivo con lo fantástico, creando construcciones, edificios y espacios que evocaban el abandono y el misterio. Estas construcciones obscuras y quiméricas que añoraban su propio esplendor ejercerían una gran influencia en el romanticismo, que esperaba su turno para hacerse presente y en el tiempo por venir impresionaría al surrealismo y expresionismo. Con 23 años, finalizando su estadía en Roma, Piranesi publicaría su primera parte de Arquitectura y Perspectiva, una colección de fantasías arquitectónicas conocidas como caprichos. En su paso por Nápoles, visitaría las ruinas de Herculano, la ciudad hermana de Pompeya, que fueran enterradas por la erupción del volcán Vesubio en el siglo 79 a.C., visitando su tierra solo para regresar a Venecia, donde estudiaría en el taller de Tiepolo por un breve tiempo mientras buscaba apoyo económico. Instalándose en Roma en 1747 y abriendo su primer taller en las entrañas de la ciudad eterna con un tiempo finito en el estudio de las antigüedades. Se asociaría con el editor Giovanni Bouchard, comenzando su serie Las Vistas de Roma, el proyecto de toda su vida. Seguirían Groteschi, las fantasías donde conviven sarcófagos, ruinas antiguas y vegetación, sin olvidar las reconocidas cárceles imaginarias. Sería el mismísimo Papa quien obsequiaría la colección de las vistas de Roma en libros a los visitantes extranjeros, productos para el gran turismo actualmente. A partir de 1750, su carrera se fortalecería, pese a dificultades económicas, incómodo visitante en alguna etapa en la carrera de muchos artistas o eterno huésped en la vida de otros. Se casaría con Angela Pasquini en 1752, concibiendo a Francesco, Laura y Pietro. Tras una época difícil, la década de los años 70 traería oportunidades, no exento de polémicas tras la nueva mano santa papal, quien fuera su compatriota, Clemente XIII, realizando sus primeros y únicos trabajos arquitectónicos. El primero solo existente en dibujos y actualmente en la colección de la Universidad de Columbia en Nueva York, y el segundo que completaría la reconstrucción de Santa María del Priorato. A partir de 1767 añadiría las ruinas chimeneas, muebles y ornamentos en una recargada composición extravagante que no convencía a la sobriedad del naciente gusto neoclásico, pero de gran influencia en las artes decorativas de un tiempo por venir, especialmente acogidas en Inglaterra y Francia. Con sus hijos involucrados en su taller, se dedicaría al negocio de las antigüedades exhibidas en una sala especial, convirtiéndose en un reclamado restaurador bajo el reinado del culto músico y poeta Clemente XIV.
Irónicamente, este papa, quien recibiera educación jesuita por parte de la controvertida, poderosa, autónoma y determinada de orden religiosa conocida como Compañía de Jesús, con su compromiso educativo, intelectual, misionero y social, firmaría su sentencia de muerte tras ordenar disolverla por presiones políticas y sociales, simbrando los cimientos monárquicos y religiosos. Los jesuitas, la mayor orden religiosa con su asombrosa capacidad de adaptación, fundada en 1534 y aprobada 6 años después, se enfrentaría a un constante desacuerdo con las monarquías europeas, mientras el Papa Clemente III en su tiempo contenía enérgicamente las tensiones. Encontrarían refugio en países como Rusia, con la culta y apasionada Catarina la Grande, mientras la sombra imponente de Federico el Grande de Prusia cobijaría sus seminarios y colegios, siendo en 1814 cuando la compañía se restauraría. Entretanto, Piranesi continuaría viajando y estudiando antigüedades, siendo en 1778, tras su regreso de Nápoles, con Francesco, convertido en grabador, cuando la muerte estamparía en su frente su marca, después de una larga enfermedad como consecuencia por la larga exposición sin previa protección a los vapores tóxicos de los ácidos utilizados en el grabado. Con 58 años sería enterrado en la única iglesia que construyó, Santa María del Priorato, colocándose sobre su tumba un candelabro como autorretrato, que sería removido cuando Francesco abandonara Roma, para ser sustituido por una escultura neoclásica. Sus hijos heredarían las planchas de grabado y el negocio calcográfico, siendo Francesco el principal divulgador de su obra. Sin embargo, en 1800, todas las planchas junto a los hermanos se instalarían en París, en plena Revolución Francesa, estableciendo una imprenta. Para ese entonces, su hermana Laura, quien se había convertido en una grabadora reconocida, había fallecido en 1785. Pietro regresaría a Roma en 1807, dejando a Francesco no con pocas dificultades financieras que culminarían con la confiscación de los bienes del taller. El emperador Napoleón, admirador del buen arte, le apoyó económicamente con la condición que se dedicase exclusivamente a su obra como grabador. Sin embargo, fallecería 3 años después, sin poder finalizar su contrato. Las planchas sobrevivientes, despidiéndose de su familia, quedarían a merced del editor Fermín Didot, tras adquirirlas reimprimiéndolas entre 1835 y 1839. Ese año serían adquiridas por el Taller Calcografía Camerale, fundado por el Papa Gregorio XVI, reimprimiéndose por casi 100 años, hasta la década de 1940. Actualmente, desgastadas por el tiempo y el deseo, permanecen en el Istituto Nazionale per la Grafica di Roma, el Instituto Nacional para la Gráfica de Roma. Los misteriosos interiores en su grabado inspirarían películas de terror y escenarios para videojuegos, sin olvidar más atrás en el tiempo a Edgar Allan Poe, Balzac, Aldous Huxley, quien escribiría sobre él, Robert Adam y el artista gráfico holandés de las escaleras hipnotizantes, Escher. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Dejen sus comentarios, me encantará leerlos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros. Un abrazo.